La primera tesis que quiero que pensemos hoy la voy a sacar de un libro muy interesante de Stanislao Zuleta que se titula Elogio de la dificultad. A través de este concepto vamos a tratar de mirar las tesis principales y vamos a tener el lujo y el privilegio de estrenar este libro que ha sido una bendición. Bueno, es extraño que yo diga esa palabra porque yo no soy creyente, pero es una bendición intelectual que me ha llegado y que quiero compartir con ustedes, porque había un curso muy interesante allí cuando yo era estudiante de la Nacional y también era estudiante de la Antioquia, un curso que orientaba el profesor Carlos Mario González, que se llamaba Pensar a nuestros maestros, Stanislao Zuleta. Y eso es lo que vamos a hacer en este segmento de la clase. Vamos a estudiar a nuestro maestro Stanislao Zuleta y vamos a empezar con este concepto. Es un ensayo corto, pero bastante contundente. Voy a leerle solamente 3 párrafos del ensayo porque, es corto, pero de todas maneras quiero que lo analicemos por pedacitos. Elogio de la dificultad. La pobreza y la impotencia de la imaginación nunca se manifiestan de una manera tan clara como cuando se trata de imaginar la felicidad. Entonces comenzamos a inventar paraísos, islas afortunadas, países de cucaña, una vida sin riesgos, sin lucha, sin búsqueda de superación y sin muerte. Y por lo tanto, también sin carencias y sin deseo. Un océano de mermelada sagrada, una eternidad de aburrición, metas afortunadamente inalcanzables, paraísos afortunadamente inexistentes. Todas estas fantasías serían inocentes e inocuas si no fuera porque constituyen el modelo de nuestros propósitos y de nuestros anhelos en la vida práctica. Aquí mismo, en los proyectos de la existencia cotidiana, más acá del reino de las mentiras eternas, introducimos también el ideal tonto de la seguridad garantizada. Bueno, si lo hubiera escrito entre el 2002 y el 2010 lo llamaría la seguridad democrática, pero él la llamaba la seguridad garantizada. De las reconciliaciones totales, de las soluciones definitivas. Puede decirse que nuestro problema no consiste sola y principalmente en que no seamos capaces de conquistar lo que nos proponemos, sino en aquello que nos proponemos, que nuestra desgracia no está tanto en la frustración de nuestros deseos como en la forma misma de desear. Deseamos mal. En lugar de desear una relación humana inquietante, compleja y perdible, que estimule nuestra capacidad de luchar y nos obligue a cambiar, deseamos un idilio sin sombras y sin peligros, un nido de amor y por lo tanto, en última instancia, un retorno al huevo. En lugar de desear una sociedad en la que sea realizable y necesario trabajar arduamente para hacer efectivas nuestras posibilidades, deseamos un mundo de la satisfacción, una monstruosa salacuna de abundancia pasivamente recibida. En lugar de desear una filosofía llena de incógnitas y preguntas abiertas, queremos poseer una doctrina global capaz de dar cuenta de todo, revelada por espíritus que nunca han existido o por caudillos que desgraciadamente sí han existido. Adán y sobre todo Eva tienen el mérito original de habernos liberado del paraíso. Nuestro pecado es que anhelamos regresar a él. Desconfiemos de las mañanas radiantes en las que se inicia un reino milenario. Son muy conocidos en la historia, desde la antigüedad hasta hoy, los horrores a los que pueden y suelen entregarse los partidos provistos de una verdad y de una meta absolutas. Las iglesias cuyos miembros han sido alcanzados por la gracia o por la desgracia de alguna revelación. El estudio de la vida social y de la vida personal nos enseña
cuán próximos se encuentran una de otro la idealización y el terror, la idealización del fin, de la meta y el terror de los medios que procurarán su conquista, quienes de esta manera tratan de someter la realidad al ideal, entran inevitablemente en una concepción paranoica de la verdad, en un sistema de pensamiento tal que los que se atrevieran a objetar algo quedan inmediatamente sometidos a la interpretación totalitaria. Sus argumentos no son argumentos, sino solamente síntomas de una naturaleza dañada, o bien máscaras de malignos propósitos. En lugar de discutir un razonamiento, se le reduce a un juicio que pertenece a otro. Y el otro, en este sistema sinónimo de enemigo, o se procede a un juicio de intenciones, y este sistema se desarrolla peligrosamente hasta el punto en que ya no solamente rechaza toda oposición, sino también toda diferencia. El que no está conmigo está contra mí, y el que no está completamente conmigo no está conmigo. Así como hay, según Kant, un verdadero abismo de la razón, que consiste en la petición de un fundamento último e incondicionado de todas las cosas, así también hay un verdadero abismo de la acción, que consiste en la exigencia de una entrega total a la causa absoluta, y concibe toda duda y toda crítica como traición o como agresión. Ahora sabemos, por una amarga experiencia, que este abismo de la acción, con sus guerras santas y sus orgías de fraternidad, no es una característica exclusiva de ciertas épocas del pasado o de civilizaciones atrasadas en el desarrollo científico y técnico, que pueden funcionar muy bien y desplegar todos sus efectos sin abolir una gran capacidad de inventiva y una eficacia macabra. Sabemos que ningún origen filosóficamente elevado o supuestamente divino inmuniza una doctrina contra el riesgo de caer en la interpretación propia de la lógica paranoide, que afina un discurso particular. Todos lo son como la designación misma de la realidad, y los otros como ceguera o mentira. Esos tres párrafos son bastante interesantes porque nos hablan de tres asuntos que son muy importantes en el proceso del desarrollo de pensamiento crítico. El primero, la forma como nos han educado, no solamente medievalmente, sino de manera maniqueísta, porque es que el maniqueísmo no se inventó en la Edad Media. El maniqueísmo existe incluso antes de la época de Zoroastro. Entonces, nos han enseñado a separarnos. Estos son los capitalistas, estos son los socialistas, estos son los gringos, estos son los soviéticos, estos son los liberales, estos son los conservadores, estos son los uribistas, estos son los antiuribistas. Y a través de ese maniqueísmo han creado un fanatismo que permite un sistema de dominación. Y aquí el señor Estanislao Zuleta la tiene clara. Cuando alguien es fanático, no acepta el término medio y convierte la duda en una negación, y no acepta el pensamiento diferente. Hay dos premisas que se hicieron muy famosas en la Iglesia Católica. Uno, fuera de la Iglesia no hay salvación. Y dos, todo aquel que no haga parte de la Iglesia está condenado. De ahí viene el genocidio contra los cátaros en la llamada históricamente Cruzada Albigense, que denuncia Fernando Vallejo, que también menciona por encimita Michel Onfray cuando habla de las cruzadas, del fanatismo. La segunda idea que quiero rescatar de estos tres párrafos, el tema del idilio. ¿De dónde viene el idilio? De la poesía griega. Idilio es un texto que habla de amor, pero acá Estanislao Zuleta lo usa de manera pragmática, no de manera etimológica. Él entiende el idilio como de que todo es bonito, o sea que tratan de educarnos, sea
desde la religión dominante, desde el partido político o la ideología dominante, desde la cultura o clase social dominante, nos tratan de educar en una forma en que todo lo fácil es lo mejor. Entonces, por ejemplo, un académico llega y expone unas teorías muy difíciles, muy formales, muy abstractas, y lo tildan de loco. Lo hemos visto en todos los ámbitos del conocimiento. Alguien no puede ser técnico porque está loco. Ahora, que ese conocimiento técnico se podría llevar de una manera más didáctica a las masas populares, podría ser. Pero por eso, en la primera parte de la clase les decía yo que hay que cuidarse mucho de esa gente que no respeta el conocimiento de los demás. Porque uno puede refutar lo que el otro plantea, claro, pero a lo que uno no tiene derecho es a destruir al otro y a humillar sin argumentos lo que la otra persona durante muchos años ha estudiado. Yo no puedo llegar y meterme en una reunión y decirle a un ingeniero civil cómo construir un puente. Yo no puedo meterme en un hospital, en un consultorio, a decirle que él no sabe nada de medicina y que nadie sabe de medicina. Yo no puedo llegar a la oficina de un abogado penalista a decirle que cualquiera sabe de derecho penal o que nadie sabe de derecho penal, cuando es un tipo que ha estudiado esos 60, 70 años. Entonces, así pasa con cualquier área del conocimiento. Y así interpreto lo que Stanislao Zuleta nos quiere decir por elogio de la dificultad. Está claro que a Stanislao Zuleta no le gusta el idealismo, porque él tiene otro ensayo que también lo recomiendo bastante, que se llama Sobre la idealización en la vida pública y privada. En ese ensayo, Stanislao nos muestra los peligros de idealizar. Y voy a poner un ejemplo muy cotidiano. Ustedes conocen a alguien, sea por internet o en una taberna, comparten números de WhatsApp, salen, se seducen, se besan, tienen sexo, empiezan a construir una relación de pareja. Y ambas personas empiezan a idealizar. Tú eres la mujer de mi vida, tú eres el hombre que siempre había soñado. Y después llega el totazo, ¿sí o no? Más duro que el que de acá, ¿no? Un totazo duro porque la persona encuentra en la cama a su pareja con otra o le entierra un cuchillo. Que hay parejas que se dan amor a punta de puñaladas. En estos días me estaba viendo, en serio, me estaba viendo un documental de barristas. Entonces es que no, es que mi marido me metió 2 puñaladas. Entonces, ¿cómo así? Y todavía es su marido. No, es que yo le metí como 35 puñaladas. Entonces el escritor me metió 2. O sea, hay gente que se da el amor así con puñaladas. En vez de ser puñaladas carnales. Cuenta la historia, a ver. Hay un canal que se llama Sí. La Vida del Calle, se llama así. Y Ahí fue donde yo lo vi. Es muy bueno. Sí. Usted se ríe mucho, o sea, escucharlo la risa. Luego da preocupaciones. Directo y sí, eso es muy entretenido, o sea, la verdad es muy entretenido. Y la pelada estuvo con él toda la vida y como que una vez le tenía como es que envidia porque había conseguido la plata. Y lo más charro de esa historia es que ella cuenta que le pegó una puñalada desde aquí hasta aquí, que la dejó así. Y que el man le tiene mucho miedo. O sea, el man le tiene a la pelada, le tiene mucho miedo. Ella es adolescente. La ve No, hay que invitarle panelistas a pelar para que nos meta, para que sea democrática y nos meta por lo menos 10 puñaladas cada uno. Pero que sea equitativa, no es que me meta a mí 30 y a ustedes 10, que me meta 10 puñaladas a todos, ¿no? Eso es un acto democrático. No, pero lo que dice Stanislao es muy cierto. O sea, la idealización es muy facilista. Porque es que, a ver, el idilio no es malo. Porque el idilio es un género literario antiguo, de textos muy bien elaborados que hablan de amor. O sea, idilio es todo poema que hable de amor. Pero, cuando se pasa del idilio
de la ensoñación a la obsesión, a la posesión, al fanatismo, al asesinato. Por eso la violencia intrafamiliar es de lo más difícil que hay para los gobiernos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo controla el presidente de la República que un marido le pegue a la esposa o la mate, o que la esposa le meta 30 puñaladas al marido o 35 puñaladas? O sea, ¿cómo controla un presidente eso? No. O sea, uno puede odiar mucho a un presidente, pero uno tampoco le puede echar la culpa de todo al presidente, así uno lo odie mucho. Entonces, sí. ¿Cuántos no matan simplemente por el color de una camiseta? Y han tratado de hacer un montón de planes de gobierno y cosas para prevenir eso, pero es que el fanatismo es tanto que no lo... Y es que, ¿sabes qué es lo más triste, compañero? Que es que el fanatismo ni siquiera está en el fútbol. O sea, está en la persona. Exacto, porque ese mismo que apuñala a otro por una camiseta, luego apuñala a otro de la misma camiseta, porque hay barras que se están peleando entre sí. Entonces, que los del sur pelean con Nación Verdolaga, con los rebeldes de Itagüí, y los de la resistencia pelean con los chatarreros de Itagüí, ¿cierto? Que la 913, que no sé qué. Entonces pelean entre, que los comandos azules pelean con Blue Rain. Entonces eso demuestra que el problema ni siquiera es el color. Si yo soy capaz de matar a alguien de mi mismo equipo, entonces el problema no es el equipo, y el problema no es el color, y el problema no es el fútbol. Porque ese que mata al otro de la camiseta diferente, o que mata al que tiene la misma camiseta, es el mismo que mata a la esposa porque le dieron celos, es el mismo que mata al que escucha otra música distinta, es el mismo que mata al otro por ser uribista o por ser antiuribista. Es un fanatismo, exacto. Entonces, el enemigo del pensamiento crítico no es la religión, no es la política, no es la música, no es el fútbol. Como lo dijimos en la clase pasada, el enemigo es el fanatismo. El antídoto para el fanatismo se llama pensamiento crítico. Por eso, la última idea que yo quiero resaltar de este párrafo de Stanislao Zuleta es el tema de la ceguera y de la mentira. Porque estamos en una sociedad que ha sido enceguecida con poco conocimiento histórico, con falacias, con fanatismos, con odios ajenos. La Guerra Fría entre socialismo, capitalismo, izquierda, derecha, todo eso son guerras traídas de afuera, hacen parte del colonialismo eurocéntrico y norteamericano. Eso es que los zurdos, es que los zurdos hay que matarlos. No, que los uribistas hay que matarlos tampoco. O sea, hay que respetar el pensamiento, la creencia de cada persona, debatirla sí. O sea, las ideas son todas debatibles y respetables. Si yo me enojo porque me refutaron una idea, yo soy el que estoy mal, así yo no lo quiero aceptar. Pero si yo me enojo porque me hicieron un ataque personal, yo tengo la razón, más allá de cómo reaccione yo ante el insulto. Entonces, volviendo al ejemplo que les puse en la primera clase, yo respeto que una persona opine. También comprendo que no tenemos por qué estar de acuerdo. Pero lo que no me gusta es cuando alguien falsifica la verdad y la historia de tal manera que desconoce un trabajo que han hecho durante décadas y durante siglos. Un trabajo que es duro, que vale como cualquier otro trabajo. Es como yo ir a una panadería y decirle a la gente: vea, esos panes están llenos de ratas y cucarachas. Esos viejos, esos cochinos. Ah, pero ¿por qué estás diciendo eso? Ah, es que yo tengo libertad de opinión y de expresión, yo lo puedo decir. Es que la libertad de expresión tiene límites. Muy diferente si el Señor dice: para mí, nadie sabe historia, para mí. Está equivocado, pero al menos no está imponiendo esa equivocación. El problema es que, aparte de que están equivocados, quieren imponer esa opinión por la fuerza, insultando, gritando y respetando el turno conversacional. Eso es lo delicado. Eso fue lo que a mí de cierta manera me enojó un poco, porque uno tiene que aceptar que
son temas difusos, de lógica difusa. ¿Sí? En la política, en la religión, en el fútbol, en la música, en el amor, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Siempre van a haber personas que creen en el amor, otras que no. Van a haber unas personas que les gusta un equipo, otro equipo. Hay gente que no le gusta el fútbol, sino que le gusta el baloncesto. Bueno, como dice Sergio Ramos, que hay gente que le gusta el baloncesto y hay otra gente que le gusta el básquetbol. Ese fue el chiste durante muchos años. Sí. Hay de todo. Entonces, la última tesis que yo quiero sacar, porque eso es una tesis, pero yo quiero sacar otra tesis de esta tesis, de Stanislao Zuleta, es la importancia de no solamente elogiar la dificultad, sino de autocriticarnos, de saber qué tanto somos presas del sistema, de qué tanto el sistema nos ha enseñado a odiar la dificultad. Y ya que están hablando del tema del fútbol, yo no he conocido un director técnico más preparado académicamente y más maltratado que Juan Carlos Osorio. Hasta hinchas de Nacional, que él ganó 6 copas con Nacional y lo tratan mal. Dicen que es un científico, que es un arrogante, que se las cree todas, que no sé qué. Y puede que el hombre sí tenga algo de arrogancia, porque es que todos tenemos algo de arrogancia. O sea, es que tenemos un lóbulo que es sentimental, tenemos un lóbulo que es racional. Entonces, en esta parte nos podemos desequilibrar y nos puede dar rabia, nos puede dar tristeza, nos puede dar emoción de abrazar, porque es que tenemos este lóbulo derecho. Pero acá en Colombia hay bullying y hay maltrato a personas que intelectualmente han hecho más que otras. Eso es un fenómeno que se llama odio al nerd o nerdfobia, miedo al nerd. En Colombia aplauden al canzón del salón, al que llaman el pato, y al nerd se lo gozan, le hacen bullying, y si no se les para en la raya, no se los baja encima. O sea, el nerd tiene que ponerse a pelear muchas veces para que lo dejen en paz. Y han hecho suicidar pelados por bullying. Y así como hacen bullying por apariencia física o por falta de dinero o por ideología política, también hacen bullying porque la persona es la que saca mejores notas, es la que más participa. Entonces dicen, es que es un lambón del profesor o tiene relaciones sexuales con el profesor. Empiezan a inventar un montón de teorías conspirativas, de cuentos. O sea, realmente yo no sé, porque yo hace mucho rato que no hago parte del sistema escolar. Entonces, o sea, yo no sé cómo será en este momento un colegio, una escuela. Eso, el bullying no cambia. Y ya se aumenta por redes sociales, que ese es más peligroso. Se roban una foto y le destruyen la vida a una persona. No, y antes también era por todo, lo que pasa es que ahora se nota más porque hay redes sociales. No, y también esta generación se queja más de cuando hay injusticia, es así como hacen ciberbullying y defensa del bullying. Definitivamente yo pienso que hay mucho que hacer educativo y socialmente, o sea, hay que hacer mucha intervención social, porque yo veo que en la juventud hay un espíritu muy interesante, lo que llamamos en pensamiento crítico apertura. Hay apertura, hay ideas progresistas que son interesantes, ambientalistas, feministas, ecologistas, hay ideas interesantes, pero si a esas ideas se les mete fanatismo, vamos a terminar cayendo en lo mismo que estamos criticando y vamos a tener que volver otra vez a Stanislao Zuleta para criticar el odio a la dificultad y para promover el elogio a la dificultad. Porque es que miren, está bien que todas las personas tienen derecho a vagar, a opinar, a hablar, pero las personas que han estudiado un poquitico también tienen derecho a exponer lo que saben, y por decir lo que saben no tenemos el derecho de decir que son arrogantes o que se creen más que los demás. Porque quiero terminar con este argumento para que entremos en el otro libro. Miren, cuando yo digo que el otro es arrogante, que eso viene desde la época griega,
estoy tratando de anular a ese otro. Es decir, no es que usted es arrogante, pero no hay mayor arrogancia que preocuparse por la arrogancia de otro. Uno más bien se preocupa por la arrogancia de uno mismo. Y por eso es tan importante que ese pensamiento crítico que propone Stanislao Zuleta vaya acompañado de un razonamiento lógico. Y este es el libro que vamos a analizar en el siguiente bloque. O sea, vamos a empezar a analizar estos libros tan bacanos, no solamente de Stanislao, sino sobre Stanislao, porque hace falta lógica. Sí, cuénteme. Yo tengo una pregunta. Usted Sí. mencionó el término lógica paranoide. Sí, ¿Qué es? Pues así, cortico. muy cortico. Lógica paranoide es como alguien que tiene prejuicios y que le da miedo de todo, porque la paranoia es un trastorno mental, delirio de persecución, hacerse la víctima, dejarse llevar de las emociones o creer que los demás me tienen envidia. Yo creo que todos tenemos algo de paranoicos. Por ejemplo, si usted siente que una moto pasa y usted siente que le van a dar plomo, eso es una paranoia suya. Si usted crece en Medellín. Bueno, es que en Medellín era la ciudad más violenta del mundo, era normal. O sea, yo todavía voy a las 11 de la noche por ahí en una calle oscura y pasa una moto y yo me azaro todavía un poquito. Yo me azaro. ¿Por qué? Porque nos han generado paranoia, nos han creado miedo. Pero aquí, cuando hablemos de lógica y crítica, vamos a profundizar ese concepto tan interesante de paranoia, porque ese libro es totalmente interesante para que lo compren.